Un saludo para todos, mi nombre es Jonathan Londoño González, soy seminarista del primer año de la etapa configuradora y el día de hoy hablaremos de la educación católica según las orientaciones del Código de Derecho Canónico, especialmente en el libro 3, que es la función de enseñar de la Iglesia. Iniciemos entonces hablando de la educación católica, que en el Código de Derecho Canónico, en esta primera parte abarca los cánones 793 al 795. Estos cánones nos hablarán de quienes tienen la obligación y el derecho de educar. También nos indica cómo debe ser la verdadera educación y qué debe procurar esta. Tienen este derecho y este deber en primera instancia los padres de familia. Al respecto, dice la Declaración Gravissimum Educationis que es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho, tienen el deber de educar a los hijos y que gocen de absoluta libertad en la elección de las escuelas. Ahora bien, esta educación debe darse en la libertad. Y precisamente para que se dé una efectiva libertad en el aspecto de la enseñanza o en el ámbito de la enseñanza, es necesario que los estados tutelen este derecho. Por otra parte, de modo singular, el deber y el derecho de educar compete también a la Iglesia, a quien Dios ha confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la plenitud de la vida cristiana. Los pastores de almas tienen el deber de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban una educación católica. Por ello, corresponde lógicamente a la Iglesia la enseñanza de la religión católica, tanto en los centros de ella que de ella dependen, como en los demás centros estatales y privados, procurando siempre la formación integral de la persona y el bien común de la sociedad. Por otra parte, en el capítulo 1 se hablará de las escuelas, comprende los cánones del 796 al 806. Estos cánones nos hablarán acerca de la función de las escuelas, su definición y su importancia, además de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando se habla de escuelas católicas. Las escuelas constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar a su prole. Sin embargo, el deber de educar a los niños recae primariamente sobre los padres, no sobre las escuelas. Estas prestan a la tarea educativa de los padres un necesario complemento, ya que los padres difícilmente pueden lograr por sí solos la educación de sus hijos. La escuela no constituye un sustantivo de la educación en casa, de ahí la necesidad de una mutua colaboración. Por ello, es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros de las escuelas, a los que confían la formación de sus hijos. Los profesores, a su vez, al cumplir su encargo, han de trabajar muy unidos con los padres, a quienes deben escuchar de buen grado, y cuyas asociaciones o reuniones deben organizarse y ser muy apreciadas. Los padres han de confiar a sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparte una educación católica, pero si esto no es posible, tienen la obligación de procurar que fuera de las escuelas se organice la debida educación católica. Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante un documento escrito. La formación y la educación de estas escuelas católicas deben fundarse en los principios de la doctrina católica y han de destacar los profesores por su recta doctrina e integridad de vida. Por lo cual, la Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y grado. De esta manera, la misión de la Iglesia en las escuelas es imprescindible. Ella es responsable de la educación católica que se dé en cualquier escuela. Si en la escuela, católica o no, se da instrucción católica, esta depende de la autoridad eclesiástica. La competencia no se refiere a cómo ha de ser la educación católica desde el punto de vista pedagógico, que es un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista doctrinal.
Por ello, corresponde también al obispo diocesano ordenar y vigilar las actividades relacionadas con el campo de la educación. La orientación general de la educación dentro de su iglesia le corresponde a él, y la vigilancia, sobre todo, de cómo se lleva a cabo esta educación desde el punto de vista de la coherencia de la misma con la doctrina de la iglesia. Por eso, a él mismo personalmente, o por medio de un delegado suyo, le incumbe el derecho de nombrar o aprobar a los maestros. El obispo diocesano tiene el derecho no solo de vigilar, sino de visitar las escuelas católicas erigidas en su territorio, pues es un acto de jurisdicción de la autoridad eclesiástica. Hablamos ahora de las universidades y otros institutos católicos de estudios superiores. Esto lo encontramos en los cánones que van desde el 807 al 814. Las universidades de estudios constituyen una institución de origen medieval y eclesiástico. Dentro de las universidades erigidas por la Santa Sede y que de ella dependen, hay que distinguir las universidades católicas de las universidades eclesiásticas. Algunos autores parecen considerar las universidades eclesiásticas como una especie dentro del género de las universidades católicas, y se diferencian entre sí por razón de las disciplinas que en ellas se cultivan y la finalidad que persiguen cada una de ellas. Las universidades eclesiásticas se dedican al estudio de las disciplinas eclesiásticas y las materias con ellas relacionadas. Esos estudios se estructuran en tres facultades fundamentales: las de teología, filosofía y derecho canónico, en torno a las cuales surgen múltiples institutos y especializaciones, aunque no están exclusivamente dirigidas a los clérigos. La Universidad Católica, en cambio, se dedica principalmente a los estudios profanos, aunque el Canon 811 dice que debe haber en ellas al menos un instituto o cátedra de teología. Ahora bien, la Iglesia tiene el derecho a elegir y dirigir universidades que contribuyan al crecimiento de la cultura superior y a una promoción más plena de la persona humana. Por otra parte, para que una universidad tenga el título o nombre de Universidad Católica, debe de tener el consentimiento de la competente autoridad eclesiástica, puesto que Universidad Católica constituye una calificación jurídica precisa, que está sujeta siempre a la autoridad competente. Los profesores que enseñen en universidades católicas deben nombrarse no solo porque destaquen o tengan idoneidad científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida. Por ello, también las conferencias episcopales y los obispos diocesanos tienen el deber y el derecho de velar para que en estas universidades se observen fielmente los principios de la doctrina católica. Además, la autoridad eclesiástica debe procurar que en las universidades católicas se erijan una facultad, un instituto o al menos una cátedra de teología. Quienes explican disciplinas teológicas en cualquier instituto de estudios superiores deben tener mandato de la autoridad eclesiástica competente. Esto quiere decir que los profesores que enseñen disciplinas relativas a la fe y costumbres deben recibir la misión canónica del gran canciller o de su delegado. Esto puede entenderse desde dos maneras: un sentido subjetivo y un sentido objetivo. En el sentido subjetivo, es decir, en relación con la persona que enseña, se trata de un asunto disciplinar, la testificación de que la persona que enseña lo hace en comunión con la Iglesia, como un católico, pero sin depender jurisdiccionalmente de la jerarquía y sin tener ninguna relación con la confesionalidad. Simplemente la autoridad declara que tal persona enseña como católico.
o también en sentido objetivo. O sea, la doctrina que se da, misio canónica, no significa que se enseña en nombre de la Iglesia, sino que la autoridad declara que la doctrina y enseñanza de determinada persona no contradice a la doctrina católica. Así pues, debe entenderse el mandato o misio canónica, que puede equivaler al mandato, la testificación de que la persona actúa en comunión con la Iglesia y que en su doctrina nada se encuentra que esté contra la doctrina católica.